Finales del 99, fundamos el colectivo Nesa Artenel. Y bueno, la definición de Artenel rescata la importancia del contexto local como influencia estética en la obra, siendo Nesa su perspectiva local para ser universal. Arte abierto, resguardado por los límites del suburbio, del lenguaje híbrido que transita en lo marginal, lo chafa, lo naco, lo callejero, lo efímero, lo bruto, lo hechizo, lo popular, lo nacional, lo latino, para definir lo humano. Es la alteridad, la protesta encarnada en un él localista de correspondencias universales con el no. Es una purificación irónica, un acto de supervivencia artística en constante superación. Hacer arte, luego negarlo, para después construirlo al margen de todo dogma estético. Desconstruir en libertad. Voy a leer un fragmento del manifiesto primero. Dice: todos podemos despertar, abrir los ojos, en la frente llevar una luz incandescente. Todos podemos despertar y mirar las calles huecas, los ríos de lágrimas, la sangre que aún mancha las paredes. Podemos volar con alas rotas, entre granizos secos, entre cielos nublados. Podemos nacer en una brisa. Punto número 1. Vida y arte. En torno a la vida. Número 1. Todos podemos despertar. 2. El amor puede nacer en la basura. 3. Amor. Lo único que da felicidad profunda y plena al hombre. 4. El individuo es el centro de la sociedad contemporánea. Cada cabeza es un mundo, es decir, el mundo es un caos. 5. El individualismo es la miopía egocéntrica, es el culto contemporáneo. 6. El hombre no lo es todo, es solo un poco de polvo en el universo. 7. Amor, axis mundi, eje del mundo. En torno al arte. Número 1. Solo el amor crea, construye. Número 2. La vida sin amor no es vida. Número 3. El arte sin vida no es arte. Número 4. El arte por el arte es una de las más perfectas estupideces en las que ha creído Occidente. Número 5. El arte por el arte es una fórmula especializada, elitista, excluyente, que aparta de las mayorías a las mayorías del arte mismo, al alejarlo de la vida común. Número 7. Arte, curiosidad excedente, creatividad pura, imaginación libre, constructiva, vital, compromiso cotidiano. Número 8. La construcción de la obra será la vida del artista, las obras objetuales y conceptuales serán testimonios vitales del mismo. Número 9. Todos podemos construir de manera creativa nuestra vida sin ser artistas. Nesa Artenel. Convertir las desventajas de infraestructura del propio contexto en ventajas artísticas o estéticas. 2. Ir más allá de la vanguardia, los realismos sociales. 3. Ir más allá de arte y antiarte. 4. Equilibrando entre tradición e innovación. 5. Rechazar todo servilismo al modelo del centro estético global, fascista y castrante, en favor de la diversidad cultural. 6. Que el lenguaje artístico guarde coherencia con la realidad local para que sea legible a la misma. 7. Utilizar lo híbrido como cualidad de la obra que nos permita así la realidad estética diversa. 8. Realizar obras colectivas en oposición a la postura ensimismada y egocéntrica del artista. 9. Apropiarse de la calle, punto de convergencia común como galería abierta de arte público. 10. Ser universal desde la localidad cultural. Letanía. Es importante lo siguiente. El tercer mundo es importante. Latinoamérica es importante. Guadalupe es importante. Lo pobre es importante. Lo feo es importante. Lo naco es importante. El suburbio es importante. El obrero es importante. El campesino es importante. El vendedor ambulante es importante. El microbusero es importante. El ama de casa es importante. El niño de la calle es importante. El anciano es importante. El enfermo es importante. El artista naco y marginal es importante. Nesa Artenel. De tu arte a mi arte, prefiero mi arte. Septiembre de 1999. Pues ese es el manifiesto de Nesa Artenel, en septiembre del 99, que en aquel tiempo, bueno, ahora están de moda los colectivos y todo el mundo hace arte urbano a partir de la documenta de 2002, ¿no? Hay como un giro
a la vocación social, ¿no? Algo contextual del arte, ¿no? Pero antes de eso, en México, teníamos como que la dictadura pues de los Castro Leñero y de un arte así como muy formal, ¿no? Y muy la lírica, ¿no? El yo, ¿no? El yoísmo de los artistas, ¿no? Era como que lo que marcaba pauta y lo que se premiaba en las bienales, en los concursos, lo que se becaba, ¿no? Entonces, en aquel momento, a finales de los 90, hacer mural, hacer arte social, hacer arte contextual, en ese momento en México y en la periferia, en Nesa, era, pues, francamente tonto y estúpido, ¿no? Para quien pudiera creer, ¿no? O pensar en el arte como una cuestión de inserción inmediata, ¿no? En el centro, sino que nuestro trabajo artístico tenía que ver más con una apuesta de identidad y con una respuesta a nuestra localidad, ¿no? Y también tenía que ver con un posicionamiento de una resistencia cultural o una lucha contra el estigma social en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Algo que nos preguntamos, que se preguntó Nésar Tenel, es que si era posible el arte fuera del centro, que si era posible el arte fuera del mainstream, que si era posible el arte fuera de las grandes capitales, ¿no? Y pues nosotros apostamos a un arte otro o a un arte en él, a un no arte, ¿no? Precisamente para tener una expresión propia o ejercer una creatividad otra o un arte otro, como se pudiera llamar también, ¿no? El nombre de Nésar Tenel pretende darle continuidad y renovar la escuela de barrio, ¿no? Y de Tepito Arte Acá, pero también darle continuidad a la generación de los grupos ya a finales de los 90, ¿no? Antes, como les digo, pues ahorita de todo el boom que ya hay de colectivos y de grupos, ¿no? Pues esa fue la apuesta, ¿no? de Nésar Tenel. Vamos viendo las imágenes. La Virgen de los Ajolotes, que se pintó en el Faro de Oriente. Esta propuesta, que se llamó Ensamble Mural Graffiti, empezamos a trabajar con los grafiteros ilegales. Participamos realmente en el debate de graffiti a principios de la década del 2000, ¿no? Cuando llega Rudolf Giuliani con su propuesta de tolerancia cero y se crea la unidad anti-graffiti, la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Giuliani, el de la Policía de Nueva York. Sí, de Nueva York. Así es. Que vino a dar una asesoría a México para implementar sistemas de control. Cuando López Obrador, ¿no? Así es. Lo llama para asesoría. Pues había toda una tendencia, ¿no? A la criminalización del graffiti y de las culturas o subculturas en torno al graffiti. Entonces nosotros empezamos un debate que por otro lado pues lo captaron varios medios de comunicación, ¿no? Tanto escritos como en la radio como en la misma televisión, ¿no? Pues en torno de la defensa de espacios de tolerancia, ¿no? y para la expresión de la diversidad cultural de la ciudad, ¿no? Nosotros apostamos por ir generando murales colectivos. Este mural del Faro de Oriente de 1.300 metros cuadrados, que trabajamos con grafiteros ilegales
y donde la intención era que no hubiera un boceto previo, ¿no? Por eso se llama ensamble mural graffiti, ¿no? Porque participa tanto de la improvisación del graffiti como de la composición del mural, tanto de la técnica del aerosol como la brocha, ¿no? Nuestro interés era realmente poder realizar un mural experimental, ¿no? Que en este caso, bueno, pues fue financiado por el gobierno de Rosario Robles, ¿no? Eso fue muy interesante, ¿no? Cómo se pudo vincular, ¿no? Una propuesta periférica que de repente el gobierno financió. Después de este mural se pinta también la barra de la línea A del metro férreo. Bueno, aquí estamos viendo los ajolotes, que es un ícono de Ciudad Nezahualcóyotl, del ajolote, ¿no? Como un símbolo de la supervivencia en el margen, como un símbolo de la otredad, de la diferencia cultural, ¿sí? Y como un símbolo también de la capacidad de regeneración, ¿sí? Aquí vemos otro ajolote y bueno, el graffiti, ¿no? Que se estaba empezando a realizar. En el 95 es cuando empieza el graffiti en México, ¿no? 95 es cuando empieza a poblarse. Estamos hablando del 2000, o sea, era muy reciente el fenómeno del graffiti, ¿no? Todavía estamos hablando de estas intenciones muy a la old school, ¿no? Y que digamos que en Ciudad Nezahualcóyotl se aprende de forma como que directa de Los Ángeles y de Nueva York, cuando en el periodo de las bandas, el gobierno empezó a hacer intercambios. Empezó primero como que a tratar de controlar el fenómeno de la banda en Ciudad de Nezahualcóyotl, y de ahí se organizó un grupo que se le llamó BUM, Bandas Unidas de Neza, y empezaron a hacer intercambios de chavos banda de Ciudad de Nezahualcóyotl al Bronx, a diferentes periferias donde también se estaba dando el mismo fenómeno. Uno de esos intercambios fue para aprender graffiti en Nueva York y en Los Ángeles. Quienes aprenden el graffiti de ahí, pues es el fly, ¿no? El humo, el sketch, ¿no? Son los tres grafiteros que heredan el graffiti. Todavía estamos hablando del año del 89, todavía estamos hablando de este primer momento del graffiti, ¿no? Pues todavía la old school, ¿no? Del movimiento hip hop, ¿no? Y empezaron a trabajar en Ciudad Neza y se empezó a contagiar la ciudad, ¿no? La propuesta del ensamble mural graffiti, bueno, pues es una propuesta donde lo híbrido toma una parte central. Es un mural que queda inacabado, donde es más importante el proceso, la relación que se tiene con las diferentes crews de graffiti, ¿no? Y cómo se va construyendo el mural en ese proceso, ¿no? Es mucho más importante eso que el resultado visual, ¿no? Y el resultado visual nos agradaba bastante porque era lo suficientemente molesto o incoherente como para incomodar en ese momento el establishment de la ciudad, ¿no? Es una muestra de el mural de la línea del metro férreo, que también se llamó Axolotl. Bueno, este es un mural tianguis. El mural tianguis hicimos varios para los diferentes museos de la ciudad, ¿no? Que es una especie que transita como entre lo objetual, el mural, ¿sí? La instalación. Así es, ¿no? Sí, de alguna forma participa, tiene ciertos vínculos, ¿no? Con la instalación, el environment, todo eso. Así es. Sí, de respeto. Ajá. Y por ejemplo, esos murales, ¿no pasaba que con el tiempo grafiteaban encima de ellos?
Sí, ¿Y cómo lo perciben? ¿Les molesta? no estaba bien porque era parte de la vida del mural. ¿No vienen los de la preparatoria Jaime Torres Bodet? Sí. ¿Esta? Ah, esta. No hay una donde está ya grafiteado. No la tengo. Bueno, era parte de la vida, ¿no? De la construcción de la misma propuesta. Nosotros trabajábamos esto que le llamábamos ícono señuelo, ¿no? Que era como trabajar con estos estereotipos del muralismo mexicano, ¿no? Que de una u otra forma eran muy legibles para la mayoría de los públicos, considerábamos, ¿no? Entonces, como que la narrativa oficial, pero a partir de esos íconos empezábamos a llevarlos a otro tipo de narrativas, ¿no? Ya mucho más híbridas y otro tipo de desconstrucciones, ¿no? Culturales, ¿no? Y digamos Por ejemplo, aquí la Virgen de los Ajolotes, ¿no? Que es una virgen que está rodeada por ajolotes, que es, para muchas personas lo interpretaron como una situación erótica, una ofensa incluso, ¿no? al mismo ícono. Otras personas, ¿no? Lo consideraron como un ícono realmente sagrado, se le guardó mucha devoción a esa imagen de la Virgen de los Ajolotes, ¿no? Y la intención de cuando se pintó la Virgen de los Ajolotes, pues era precisamente esa fe que hay en Ciudad Nezahualcóyotl en torno al ícono de Guadalupe, que está lleno de nichos, en todas las calles de la ciudad están llenas de nichos de la Virgen de Guadalupe. Entonces era como esa alusión, ¿no? A ese fenómeno social. No, fíjate que ese no sé. Sí, es que digamos también los murales estaban diseñados o están diseñados para soportar esta carga, digamos, como visual o caótica de la misma ciudad, ¿no? La publicidad o el graffiti, ¿no? O cualquier tipo de graffiti, no necesariamente el hip hop, sino cualquier tipo de graffiti. Sin embargo, y precisamente ocurría lo que pasa allá, por ejemplo, arriba, ¿no? Con el graffiti, se van integrando plásticamente, ¿no? Como composición. Pero ocurría cosas interesantes, por ejemplo, como con este icono que se respetaba, ¿no? Y se respetó hasta el final, hasta que la institución decidió borrar completamente el mural, pero la gente lo respetaba y había zonas que no, que la gente se las apropiaba y las transformaba, ¿no? Digamos, el mural tiene ese sentido, ¿no? De poder era dialogar. parte de la propuesta, ¿no? Que la comunidad se integrara. De hecho, los ensambles, tanto los grafiteros, pero también los transeúntes, luego se unían a la intervención del mural, ¿no? Gente que nos decía, bueno, pues es que nosotros no sabemos dibujar, pero queremos participar en esto, porque llegó un momento en que eran obras tan grandes, ¿no? Como por ejemplo ahí que cuando estamos aventando la pintura, Ese es el Palacio Municipal que la de gente llegó a un momento Nezahualcóyotl. como que se involucraba bastante, ¿no? Y si no se ponían a pintar, pues la gente de repente nos llevaba café, nos llevaba de todo, ¿no? Cervezas, pomo, etcétera. Entonces, como que realmente había una vinculación con la comunidad, ¿no? Que era el objetivo precisamente del mural, ¿no? Y algo que nos interesó fue retomar esta parte del laboratorio de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? De realmente poder generar una tercera vía de expresión o una expresión fuera del centro, ¿no? de hegemónico artístico, ¿no? Que tuviera esa posibilidad libertaria, ¿no? Esa posibilidad autónoma, ¿no? De expresión, ¿no? Y de valores, ¿no? Propios, ¿no? Esa parte nos interesaba del muralismo mexicano, ¿no? Y como estas utopías, ¿no? De repente de que el arte pudiera estar en los espacios públicos, que de repente, bueno, los muralistas pues estaban adentro del Palacio Nacional, adentro del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Pero nunca se atacó la calle, ¿no? Sino pues que... hay espacios que tienen permiso para pintar, para oficiar. Sí,
digamos que hasta la generación de los grupos, ¿no? Es cuando se empieza a atacar la calle, en el 68, ¿no? Se empieza a atacar la calle como los muros de calle como espacios de expresión de lo visual, ¿no? Y después de ahí, bueno, pues con el graffiti, ¿no? Todo el movimiento que empieza a partir del 95 y después todo el laboratorio que empezamos a generar diferentes grupos, diferentes colectivos en torno, ¿no? Al arte urbano. Y nosotros estuvimos trabajando por dos vías, ¿no? Por un lado la calle, pero también nos interesó trabajar con las instituciones, ¿no? Desde el gobierno, ¿no? Por ejemplo, con el Faro de Oriente, ¿no? Generar el proyecto. Con los museos también, aunque tal vez se vieron más obligados los museos de repente a integrar la propuesta de Nes Artenel más como dentro de la política correcta podría ser que por una convicción o no lo sé, pero bueno, se estuvo trabajando con museos y también se trabajaba a la par con la calle. Entonces esta era también la experimentación que estuvimos trabajando desde el inicio, la Esta calle y el propuesta, museo. que fue como el prototipo de todo, ¿no? Le llamamos pinta rupestre. Esta fue la segunda pinta rupestre. Este es el retrato de E.T., uno de los íconos del punk de la periferia, ¿no? El E.T. que sale en la película de Sarah Winter, ¿no? Que sale muy joven ahí todavía, ¿no? El E.T. punk, ¿no? Los mierdas punk. Sí, yo le pregunté una vez, oye E.T., ¿por qué te dicen E.T.? Porque había dos versiones, una que porque se llamaba Itirio y otra por el extraterrestre. Oye, E.T., ¿pero por qué te dicen E.T.? ¿Te llamas Itirio o por el extraterrestre? ¿No? Y hablaba así como medio raro, ¿no? Decía, por el extraterrestre. Sí, no, muy locochón. Y bueno, aquí a esta propuesta le llamamos mural fusión, que digamos que es como la parte como más conservadora, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestra investigación, donde nos pusimos a trabajar con el estilo de la escuela mexicana, ¿no? A hacer como una especie como de reciclaje ecléctico, ¿no? De la escuela mexicana, hasta donde dio. Esa propuesta realmente se agotó muy rápido, ¿no? El fondo o sea, ¿ustedes les dan un fondo para comprar los grafitis o lo ponen de su dinero? No, todo fue financiado. Okay. Digamos que Nes Artenel, la primer pinta rupestre, nosotros pusimos de nuestra bolsa para hacer el primer mural. Pero a partir de ahí, realmente todo el proyecto de Nes Artenel como que tuvo mucha estrella, tanto para su difusión en los medios de comunicación como para hacernos llegar de fondos, ¿no? Para que realmente todo estuviera financiado. También tuvimos ángel con los museos, ¿no? Porque realmente es complicado el acceso a los museos en el país, ¿no? Hay una crítica, por ejemplo, de esta Mónica Mayer, ¿no? Hay una caricatura donde pasa una casita de perro, ¿no? Y esa casa de perro le pone el artista, el mejor amigo de los museos, ¿no? Porque realmente es una serie de requisitos y casi el artista tiene que salir siempre poniendo todo, ¿no? Para poder exponer. Nosotros, los espacios que nos tocó exponer, realmente tuvimos todo el financiamiento de todo, ¿no? Desde los viáticos, todos los materiales, todo, ¿no? ¿Y nunca has tenido un problema como con alguna organización de ambiente o así por usar aerosol? Por usar el aerosol. No, nunca tuvimos, realmente pues les daba miedo, yo creo, llegar a Nexa, no sé. Probablemente, ¿no? Se deba a eso. Pero bueno, por ejemplo, esta es otra muestra del mural tianguis, ¿no? En el mural tianguis nosotros empezamos a experimentar con la estética de lo chafo y empezamos a experimentar con la estética de lo hechizo. Nos interesó realmente el tianguis como un caleidoscopio de esta estética informal de las periferias, ¿no? Y de mismo Latinoamérica, de los mismos países en vías de desarrollo. Y empezamos a trabajar con el diurex, por ejemplo, ¿no? Haciendo como muros con diurex, ¿no? Unidos unos con otros, que daban esas transparencias.
Esto fue en el Museo de Arte Carrillo Gil. Esto fue en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Facultad de Bellas Artes. Fue la UNAM, el Museo del Chopo nos seleccionó para representar a México en el primer festival de Polinis, ¿no? Entonces, estuvo padre. Y esto es ya lo último de nuestro proyecto, que se llama Laboratorio a Cielo Abierto. Nos interesó trabajar con los cárcamos de la ciudad, estas estructuras como informales, ¿no? Ahí lo vemos del otro lado, ¿sí? Que precisamente protegen los cárcamos o los hoyos, ¿no? Para poder, donde pasan las esclusas del agua cruda, del agua que se purifica, ¿no? O también de las aguas negras, ¿no? En este caso, pues, empezamos a trabajar con el agua cruda, porque pensamos que era una metáfora extraordinaria de las venas de la vida de la ciudad, ¿no? Del sistema de vida de la ciudad, ¿no? La sangre de la ciudad, el agua, ¿no? Y por otro lado su sistema digestivo, ¿no? El sistema excretor de la ciudad, ¿no? También poder trabajar con esas dos partes, ¿no? Lo que da vida y lo que se excreta de la ciudad, como un corredor. También haciendo un nexo, años atrás, por ejemplo, con Diego Rivera, ¿no? El Cárcamo, ¿no? Que fue una de sus pinturas más experimentales, porque es un fresco que realiza sobre caucho, ¿no? Entonces, que además era un fresco que se tenía que ver con el traje de buzo, o sea, tenías que meterte en el pozo con agua para verlo, ver al mural. Entonces era como muy interesante, ¿no? Esa parte experimental del muralismo mexicano. Aquí nosotros, el objetivo del Laboratorio a Cielo Abierto en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿El museo? Cárcamo. Sí. Sí. Aquí la intención es un proyecto híbrido, ¿no? Que, por un lado, ¿no? Trabajamos como laboratorio curatorial y por otro lado, como laboratorio de producción visual urbana, ¿no? Y el objetivo del Laboratorio a Cielo Abierto es como que ir teniendo un acervo de los productores de arte urbano de la ciudad, ¿no? Pero también lo importante de este proyecto era rescatar los espacios en las avenidas, porque como eran pues, arquitecturas, digamos, ¿no? Entre comillas, para la función del agua, pues estaba pues prácticamente abandonado, gris, ¿no? Entonces lo que se hizo es trabajar con el municipio, ofrecerles el proyecto para que se recuperara el espacio para estos, digamos, museos a cielo abierto y que se remozara, como se ve aquí, el espacio, ¿no? Que se volviera a plantar vegetación, en fin, que se limpiara. Entonces, bueno, eso es algo interesante también. Frente a este museo está, hay un restaurante de los Biscuits Obregón. Y ahí asaltaron a una persona y le dispararon en la cabeza. Entonces, llegó la policía y bueno, andaban arriba de las azoteas de nuestras casas y bueno, se hizo ahí todo un rollo. Nosotros vivimos exactamente frente a este cárcel. Entonces, pensamos que qué podíamos hacer para recuperar ese espacio, porque además los que asaltaron se pasaron por el camellón, pero era en la noche una boca de lobo, y además la vegetación estaba crecida como una maleza, o sea, ahí se metieron, ahí se perdieron y nadie más los pudo encontrar, ¿no? Entonces, lo que queríamos era iluminar el espacio, recuperarlo, ¿no? No nada más para la situación de la seguridad, muy importante en este momento, ¿no? Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Sino también para un espacio para el arte y la cultura, ¿no? El barquito, ¿no? De Ciudad Nezahualcóyotl. Aquí en el barquito fue donde colaboró Demián Flores. Sí, también esa es la parte de la propuesta, llevar a Nezahualcóyotl diferentes autores, ¿no? Y que se haga una colaboración Nesartenen con ellos, ¿no? Se trabaje en estos espacios. Diálogo.
¿Y entre cuántos hacen tipo es? ¿Cuántas personas? Aquí trabajamos como cuántos 15, más o menos. Ajá. ¿Y eso sí lo, o sea, eso sí lo habían bocetado o también No, es No, es todo muy eso? orgánico, realmente es experimentación, ¿no? En el espacio. Es otro que se pintó también. esta curaduría se llamó Los Hombres y las Islas y es un pintor cubano y un pintor de Ciudad de Nezahualcóyotl que encontramos muchas semejanzas en su producción formal y al final trabajaron este espacio a la limón, pero no viene una imagen de No la otra parte. sé, Esta creo es la que que pinta el no. cubano, es la que pinta el nezahualcóyotl. Sí, llegan. Bien, pues esto es parte de la nueva épica de la ciudad, ¿no? La guerrera, ¿no? Estamos como que trabajando con los íconos de identidad de la ciudad, ¿no? Y que tienen una implicación en los medios de comunicación, ¿no? Ya este es trabajo para museo, para galería, ¿no? Para un espacio cerrado. Es